cero. Qué bueno que me está acompañando en este estudio. Recuerda el nombre de la serie: Ejercicios Espirituales. Estos son los que nos permiten vivir piadosamente. Estamos estudiando el 5º capítulo, la apropiación de la verdad, acción esencial para vivir piadosamente. Y esta es la tercera parte. Escuchen con atención este importante principio. No solo es irresponsable mantenerse como un niño espiritual, es un acto de desobediencia a las muchas órdenes divinas para que sus hijos se conviertan en maduros y vivan con excelencia. Debido a que estoy en contacto con las personas, me doy cuenta que muchos son inmaduros. Y estamos estudiando algunas de las características que son parte de la vida de quienes, a pesar de la orden divina de crecer y madurar, deciden permanecer como niños espirituales. Si usted ha permanecido así, ha sido su elección. Estudiemos ahora la 5ª característica. Usted es un niño si, a pesar de recibir la herencia de la salvación y la orden de abandonar su sistema antiguo de vida, sigue sujeto a principios, ideas o filosofías que tenía antes de conocer a Cristo. Era comunista antes de conocer a Cristo y sigue siendo. Usted no es un niño un hijo de Dios verdadero, o no es un adulto. Su condición económica y social que tenía antes de conocer a Cristo indica que usted era una persona que se actuaba de diferentes maneras. Pero todos llegamos con un sistema de pensamiento distinto, que era típico de nuestra inmadurez, porque llegamos siendo pecadores. Necesitamos ese nuevo nacimiento y de allí tiene que cambiar nuestro sistema de pensamiento. Pero nuestra mente estaba con mucha información, aunque algunos pensamientos podrían haber coincidido con la moralidad bíblica. Nuestro sistema de pensamiento era mundano y nuestra cosmovisión de la vida era sin Dios, carnal, mundana, a pesar de la sofisticación o de los grados académicos de la persona. Fuimos influenciados por padres no cristianos con filosofías mundanas, también por nuestros amigos y sus ideas, también por los libros que leímos, las filosofías de pensamiento económico, político y moral que son parte de este mundo y de todo no cristiano. No podemos ver la vida de piedad con Dios, con la que exige Dios, manteniendo algo del sistema de pensamiento mundano que está en contra de la verdad. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, no debemos aceptar ninguna filosofía, ideas, pensamiento mundanal que vaya en contra de la vida cristiana, en contra de su doctrina y en contra de su moral. Pablo, escribiendo a los Gálatas, les explica lo siguiente. Les dice: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores para que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo, dice Pablo, sucedía con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños, esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Eso dice en Gálatas 4, versículos 1 al 3. Así como esperamos que un niño vaya aprendiendo, dejando de lado sus pensamientos tan inmaduros, así nosotros tenemos la obligación de ir creciendo poco a poco, de acuerdo con nuestra edad en la vida cristiana. No puede vivir bien si no crece. Ese crecimiento proviene de la aplicación de la verdad en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Me escuchó bien? Por ello vamos pensando, hablando y actuando como lo que somos, al aplicar la verdad, como hijos de Dios, que ven la vida con los ojos de Dios. Queridos, Dios no permite ninguna mezcla de filosofías, ideas y otros ismos con el cristianismo. Ninguno. Ni machismo, ni feminismo más cristianismo.
Sexto, usted es un niño si no estudia con la intención de aprender y seguir el proceso de aplicación, y más bien estudia para tener alguna respuesta o aumentar su conocimiento, pero no con la intención de aprender a vivir. Aquí sí que el anzuelo, la red, agarró un montón de personas porque muchos estudian pero no practican. Existen cristianos que participan en todos los estudios bíblicos que pueden. Pueden mencionar versículos de memoria e intentan utilizarlos, a veces para exhortar a otros o para impresionar, pero solo han aprendido lo que han aprendido, pero no practican lo que han aprendido. Por eso el escritor de Hebreos exhorta: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil explicar sobre todo, porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Usted se imagina que uno le diga eso a las personas hoy? Pero es la verdad. Tristemente, en toda congregación existen personas que no pueden vivir en santidad porque no entienden la verdad. Cantan bien, pero son necios, llevados de sus ideas. Les encanta discutir, matrimonios que pasan discutiendo por tonterías, a pesar de que estudian la palabra de Dios, y por ello no pueden crecer para conocer profundamente la verdad y cambiar su vida. Séptimo, usted es un niño cuando no ha entendido las doctrinas y la ética básica de la vida cristiana, y en vez de ser un ejemplo y enseñar a nuevos creyentes, sigue con necesidad que se le repitan asuntos básicos. Es extraordinaria la cantidad de niños espirituales, de hijos malcriados, de niños discutidores de lo que no entienden. Las redes sociales están llenas de niños necios que no desean aprender en la vida de la iglesia, solo discuten lo que no entienden. Es sorprendente entrar en las redes sociales, ¿cierto? Darse cuenta de cuántos que dicen ser cristianos utilizan la Biblia, mencionan versículos, ni saben para qué significa ese versículo, se imaginan, discuten cosas que no entienden, aún insultan y maltratan para ofrecer y obligar a creer sus serios errores de interpretación y doctrina. Algunos cristianos se acostumbraron a usar versículos bíblicos para discutir, aunque nunca han tenido educación teológica. ¿Qué hace un ignorante de la verdad discutiendo con uno en las redes sociales? Nunca han recibido enseñanza sobre interpretación bíblica y discuten neciamente como si fueran grandes sabios. No, querido, no puede ser maduro quien solo ha entendido lo básico de la vida cristiana y no ha crecido en el conocimiento de la verdad. Y peor aún, quien no entiende las doctrinas básicas del cristianismo. Los infantes espirituales no siempre son los nuevos cristianos, eso es lo triste. Si usted es un nuevo cristiano, ha conocido al Señor en esta congregación y es nuevo, entiendo que no entienda. Pero el escritor de Hebreos se dirigió a personas que ya eran creyentes por el tiempo suficiente como para haber llegado a otro nivel de madurez. Y esa es precisamente la exhortación bíblica que dice: hace tanto que son creyentes que deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Hebreos 5:12. Personas que viven preguntando cosas tan elementales. Pastor, ¿se puede bailar? Pastor, ¿se puede fumar? Pastor, ¿nunca creció? Pastor, ¿qué hago si me están maltratando? ¿Nunca entendió? Estos creyentes habían sido cristianos durante mucho tiempo. Y dentro del proceso sabio de crecimiento espiritual dice que ya deberían ser maestros. Otros que habían estado en la fe menos tiempo del que debían, se estaban beneficiando de su instrucción. En cambio, necesitaban que alguien, un maestro bíblico, asuma su responsabilidad y los enseñe. Para algunos hoy, será necesario abandonar congregaciones donde no tienen maestros preparados. Eso se lo digo yo ahora, ¿cierto? Antes no lo decía, hoy sí. Abandone congregaciones donde no está siendo enseñado profundamente. Si esa instrucción no es sabia, nunca dejará el jardín de infantes de la iglesia. Los viejos creyentes necesitaban que alguien les instruyera de nuevo en lo básico, que lamentablemente ni habían aprendido.
¿Qué hace uno en una congregación donde nunca toma cursos de distintas áreas de la vida para aprender a vivir la vida cristiana? La frase debiendo estar enseñando a otros o debiendo ser ya maestros nos asegura que todos los creyentes deben llegar a convertirse en maestros, no en el sentido formal, no que sean predicadores o maestros en la congregación, pero todos los creyentes deben no solo aprender a vivir la verdad, deben poder enseñarla a sus hijos, amigos, vecinos. No es difícil enseñar lo que uno ha vivido y ha cambiado, ¿no es cierto? Santiago dice que no todos debemos llegar a ser maestros en la congregación, pues ese llamamiento especial será juzgado más severamente. Pero todos los cristianos deben ser maestros para impartir a otros de su círculo inmediato lo que han aprendido en su propio proceso de crecimiento hacia la madurez. Eso no es complicado enseñarlo, ¿cierto? Si usted antes maltrataba y no maltrata más porque aprendió a aplicar la verdad, no es difícil enseñarlo, ¿cierto? Octavo, usted es un niño cuando en muchas áreas no sabe hacer lo correcto porque no ha conocido la verdad profundamente como producto de la guía sabia y profesional de líderes, y por ello no ha aprendido a distinguir bien entre lo bueno y lo malo. Es que sin la guía, sin enseñanza regular, sin el discipulado y las correcciones amorosas de un líder sabio, íntegro y bien preparado, no se desarrolla la conciencia del creyente, y por eso no tiene la facultad para distinguir lo bueno de lo malo en áreas en que se necesita conocimiento bíblico para poder hacerlo. Matrimonios que tienen problemas nunca en su congregación han tenido enseñanzas, cursos matrimoniales, de vez en cuando una predicación, pero nada más. Si no le han preparado para enfrentar bíblicamente los conflictos naturales de las relaciones interpersonales, si no le han enseñado a manejar sus finanzas o su sexualidad, si no le han enseñado a tener la disciplina bíblica para orientar a sus hijos, el cristiano no puede vivir con la piedad que Dios exige. Nadie puede practicar lo que desconoce y no pueden tomar decisiones maduras los inmaduros. Por eso el escritor de Hebreos advierte: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé, no sabe cómo hacer lo correcto. Eso es lo que viven muchas personas en congregaciones. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5, 13 y 14. Dios ve el crecimiento como algo muy importante. Escuche lo que dicen estas porciones bíblicas, no las digo yo. 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si usted sigue estudiando con nosotros, pensará mejor. Todo cristiano debe desarrollar discernimiento para saber distinguir bíblicamente lo malo de lo bueno. El discernimiento no proviene de la lectura de pasajes bíblicos, ni siquiera de su memorización, sino de tener la guía de un líder bien preparado, la enseñanza apropiada, la práctica regular de entrenar nuestra conciencia para que se desarrolle y tenga toda la información de lo que Dios permite y prohíbe. El desarrollo de ella depende del grado de conocimiento de la verdad, de la guía de los líderes y la práctica constante. Debido a su pensamiento infantil, los corintios no entendían la forma de practicar los dones espirituales. Estaban actuando como niños. No sabían cómo ofrendar. No sabían manejar su vida sexual. Es que no se puede vivir con la piedad por Dios exigida sin salir de la inmadurez. Debemos lograr la madurez en nuestro modo de pensar si queremos tomar decisiones correctas y distinguir con fundamento bíblico el bien y el mal. ¿Es usted un niño espiritual? Veamos otra característica. 9. Usted es un niño cuando es influenciado por el sistema de pensamiento liberal moral de este mundo y hace lo que el mundo le dice en ciertas áreas de su vida y no aprende ni practica lo que Dios exige.
¿Qué hace un cristiano escuchando a ateos, comunistas, socialistas? ¿Qué hace escuchando a un humanista o una feminista? Es cierto que el cristiano no actuará en todo como un mundano, pero no puede actuar con madurez ni sabiamente fundamentado en los principios bíblicos en esas áreas en las que no se ha preparado. Muchos abandonan ciertas costumbres, como dejan de escuchar música no cristiana. Excelente. Si quiere hacerlo, no hay problema. A mí me gusta escuchar música romántica de vez en cuando. Otros dejan de tener amigos no cristianos. Pero debido a que no han desarrollado su mente, no tienen la capacidad de discernir cuando los intenta seducir el sutil y astuto sistema de pensamiento lleno de filosofías antidios y teorías e ideologías humanas inmorales. Pablo exalta la labor de los distintos ministerios de la Iglesia y su responsabilidad en la formación del carácter de los fieles para que conozcan su fe, para que amen su fe, para que permanezcan en ella, a pesar de todos los dardos de fuego del maligno que vienen llenos de veneno de filosofía mundanal, atractiva, pero pecaminosa. Pablo escribe que la guía, la enseñanza y el discipulado de quienes han sido llamados es esencial para madurar. Note lo que dice. Si nosotros crecemos, si recibimos cursos, si seguimos preparando, si vamos aplicando la verdad, dice, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Está creciendo en todo usted? Sí, si está estudiando con nosotros, sí, se lo aseguro. 10. Usted es un niño si frente a la vida responde basado en las emociones que producen inestabilidad y no fundamentado en las convicciones bíblicas bien desarrolladas que producen santidad y estabilidad. ¿Reacciona usted emocionalmente? ¿Está discutiendo y se enoja, grita, maltrata, insulta? No puede tener estabilidad ni vivir una vida tendiente a la piedad quien se deja gobernar por emociones y sentimientos. Eso es lo que está enseñando el mundo salvaje en la sexualidad, que sigan sus gustos y pasiones. Quienes son niños espirituales no entienden bien sus convicciones, no tienen claridad, no tienen fuertes convicciones, son más bien dominados por los traumas del pasado, por el resentimiento, la amargura que le produjeron experiencias dolorosas del pasado, en vez de las convicciones bíblicas que les han enseñado los sabios maestros espirituales a los que están sujetos en el presente. O puede que no tengan buenos maestros. Usted no puede permanecer en una congregación porque allí conoció a Cristo, si no le enseñan a vivir como Cristo. Algunos no saben actuar basados en convicciones bíblicas y su respuesta emocional muchas veces es tan fuerte que les lleva a ignorar los valores que tienen. Por ello sus acciones y reacciones no son piadosas. En medio de una discusión, un cónyuge puede maltratar e insultar debido a las emociones que experimenta en medio del conflicto y a pesar del conocimiento bíblico que pueda tener. Pero la orden divina es todo lo contrario. Es quítense de vosotros toda amargura. Hay que sacarla, querido. Todo enojo, vivir enojado, molesto, la ira que le lleva al pecado, la gritería, la maledicencia, toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 31 y 32. La orden de quitar esas formas erróneas de actuar y reaccionar es porque no se puede actuar y responder en forma piadosa, fundamentado en las emociones que experimentamos, pues los sentimientos, el dolor que no manejamos, con nuestros valores, si no los manejamos, las emociones nos van a manejar a nosotros y no podemos aplicar la verdad, sino actuar por emoción. 11.
Usted es un niño si frente a las demandas de la vida, su respuesta es su razonamiento humano, un sincretismo que es parte de la religiosidad, el humanismo o el espiritualismo, y no en la doctrina y la ética bíblica que es parte del cristianismo. Tristemente, muchas personas actúan así. Toda respuesta que no es bíblica es errónea. Ninguna respuesta debe fundamentarse en la religiosidad, el humanismo, la espiritualización de la vida. Tristemente, algunos cristianos toman la determinación de buscar respuestas a sus dilemas en vez de la guía de la palabra de Dios. Por las situaciones de la vida, muchos se apoyan en el humanismo. Escuchan el consejo de hombres, de políticos, los siguen, votan por ellos, obtienen su lógica, su razonamiento, o simplemente de un libro. Esas personas creen en la autoayuda, no entienden el dominio propio, que no es una autoayuda. En la opinión de la gente, basan sus ideas o buscan su propia realización. Algunos utilizan la espiritualización, que es buscar que Dios arregle los problemas que nosotros buscamos. Creer que con nuestras declaraciones obligamos a Dios a conceder lo que decretamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decretarle a Dios lo que debe hacer? Creer que por medio de nuestros ayunos o asistencia al templo y adoraciones podemos mover a Dios para que nos arregle los problemas que debemos arreglar por medio de la aplicación de la verdad que nos permite vivir en piedad. Pregunta, querido, ¿es usted un niño espiritual? ¿Es una niña espiritual? ¿Ha crecido en su fe? ¿Salió de algún lugar donde su maestro era otro niño? Conclusión. Los cristianos que buscan respuestas para enfrentar los desafíos de la vida en el humanismo, la espiritualización de la vida o la religiosidad o su emocionalismo vivirán vidas vacías e inmaduras. Solo quienes conocen la verdad del cristianismo y se apropian y practican los principios divinos vivirán la vida realizada que por Dios ha sido diseñada. Si usted es un niño espiritual, le invito a que estudie con nosotros Principios Congregación Online. Le vamos a ayudar, le vamos a servir y si aplica la verdad, algún día va a madurar.